Muy buenas tardes, La Habana, buenas tardes, Cuba, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los cubanos de la diáspora y el exilio en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Esto es Radio Cuba Libre, transmitiendo 24/7 para ustedes. Muchísimas gracias a todos, compatriotas, por estar ahí. Esto es Radio Cuba Libre, un poco tarde, pero segura, siempre segura. Muchísimas gracias a las personas que están por aquí. Un abrazo enorme para todos los cubanos que se conectan, que se gastan los megas en esto. Bienvenido, doctor Julio M. Schilling, politólogo, escritor cubano, amigo de la casa y una persona con la que hemos iniciado, dado su generosidad, un análisis de un libro, se llama Democratización en Cuba, manual conciso, escrito por el propio doctor Schilling, que nos parece muy interesante desde el concepto, sin que suene, espero que el doctor no lo tome mal, desde el concepto teórico o ideológico auténtico de nuestra problemática. Las raíces del problema que nos ataña y los códigos éticos, políticos, para la futura política cubana, morales, los patrones, los cánones, los estándares, de los cuales desde luego no podemos movernos o no podemos obviar si de verdad pretendemos restaurar una república de un país serio o cualquier república bananera de cualquier parte del Caribe o del África subsahariana, que no se nos ofenda a nadie, pero esto es una realidad geográfica y por ello ha sido para nosotros un placer poder contar con esta serie de programas. Hoy el cuarto, donde hemos ido pudiendo desgranar todo tipo de capítulos desde la descomunización del régimen, la justicia transicional, disculpe un segundito. Aquí está, se me pasó una notica que tenía. La justicia transicional, el tema de fiscalizar las propiedades, el crear de alguna manera los sistemas, los fondos necesarios para la indemnización de las víctimas dentro de ese proceso de justicia transicional, el tráfico de obras, el expolio de la propiedad privada en Cuba, y hoy vamos a tocar concretamente el asunto de la deuda. Sabemos que el doctor Schilling cuenta con un tiempo limitado y una vez más, antes de empezar el programa, doctor, y yo me voy a callar enseguida, le pido el compromiso de lo que no podamos terminar hoy, mantenerlo en esta serie de programas que estamos haciendo con usted, porque creo que el tema de la deuda nos va a hacer un programa que vamos a necesitar un poquito más de tiempo. Bienvenido, doctor. Buenas tardes para usted. Encantado, Carlos, de estar contigo, con todos los presentes y con la gran escucha que tiene Radio Cuba Libre. El placer es todo mío. Y podemos, si tú quieres, pues pautar para el próximo martes a la misma hora, a las 4 de la tarde del este. Así que si te parece bien, me lo confirmas y después confirmado, lo podemos... Confirmado queda, doctor, y para nuestra audiencia, para nuestros radio oyentes, ya lo saben, gracias a la generosidad del doctor Schilling, continuamos con esta serie, porque de verdad que tengo algunas notas, doctor, de algún contacto que hemos tenido respecto al último programa, pero ya le digo, creo que no nos va a dar tiempo hoy a todo, pero muchísimas gracias. Estoy muy contento en lo personal y en esto de nuestro granito en la lucha, en lo que estamos haciendo con estos temas que estamos tocando. Doctor, le cedo la palabra, Carlos, para que usted exponga el tema de la deuda o la inmoral deuda, como usted la cataloga. Cómo no. Te doy las gracias a ti porque son foros como este, o sea, tribunas cívicas, donde se realiza un conversatorio con temas muy relevantes, temas que son ineludables en la nueva Cuba, y es importante que las personas, o sea, empiecen a digerir estos temas, darle el proceso mental que debe de tener para ir incluso lo saludable de que se cuestione y dice, bueno, pero si se hace esto, pudiera ocurrir esta otra cosa, porque todo esto forma parte del debate que va a haber en Cuba, y de esta manera, cuando llegue ese debate, pues ya a priori se tiene una base importante. Y los puntos que estabas tocando y la razón la razón de ser del libro pequeño Democratización en Cuba,
era tocando, o sea, los puntos que considero son más fundamentales para poder asegurar que la liberación, una vez que llegue, que eso es un paso, pues posteriormente para institucionalizar la democracia. Ese es otro paso. Entonces, estas son las medidas y todas están vinculadas, o sea, tienen una relación simbiótica, tienen una relación, todas las que tú fuiste mencionando, la justicia transicional, la descomunización, publicar la subversión internacional del castrocomunismo para que el mundo sepa todo lo que hicieron a través del mundo, para servir de propósito de que si hay un uruguayo que quiere solicitar y demandar y buscar la extradición de un criminal que está en Cuba, pues lo puede hacer. O sea, esa es la idea de publicar, de multar empresas cómplices, porque el ser un socio comercial con la dictadura castrista no es ser un inversionista, sino es ser un cómplice del sistema. Entonces, pues eso, aparte, que violan una serie de convenios laborales internacionales, el tema de la propiedad, que ya lo tratamos, que es una cosa muy importante entender y enfrentar, y el tema de repudiar la deuda castrista. Esto parte, y por eso menciono que está vinculado a todo, de primero la responsabilidad que tiene, la verdad, un Estado. Un Estado soberano, y soberano me refiero, o sea, que tiene una representación legitimada por la soberanía popular, por el voto de la sociedad cubana, pues tiene derecho a cometer errores. En otras palabras, vamos a suponer que se fueron, yo creo que la historia está llena de ejemplos de gobiernos, de administraciones a través del mundo, la verdad que cometieron estupideces desde el poder político, el gasto lo elevaron demasiado, intentaron pues favorecer determinadas industrias pensando que eso iba a dar frutos, y resultó ser un desastre, y el país pues se endeuda. Esta es la historia de la vida del mundo, pero la gran diferencia es cuando hay un régimen ilegítimo, la verdad, un régimen dictatorial. Ahí es donde todo cambia, porque es un Estado gangsteril, es un Estado que no cuenta con los mecanismos que van a legitimizar la autoridad que tiene. Tiene la autoridad por el terrorismo de Estado que ejercen, que están en el poder. Entonces, pero eso no es legitimidad. No legitimidad democrática, o sea, pues se puede justificar con la legitimización que dan dictaduras, o que en otra época podía haber dado los fariseos, regímenes no democráticos, que bueno, buscan su legitimidad basado en otras cosas. Pero en la era que estamos viviendo, en la era que le tocó el castrocomunismo vivir, claramente no tiene ningún tipo de legitimidad, porque ya la democracia no era un fenómeno, digamos, inexistente en la mente de algunos pensadores, sino era una cosa que se podía palpar. Entonces, estas deudas han sido adquiridas para un régimen que ha sido una máquina de matar, que ha sido un propulsor del terrorismo internacional, que ha sido un agente activo, una base de logística, de entrenamiento para toda la subversión marxista-leninista desde 1959 en América Latina, y eso no ha parado. Eso no ha parado. O sea, la caída del comunismo soviético pues los obligó a reformular la estrategia en lo que podemos llamar el modelo dictatorial que sale del Foro de Sao Paulo, o sea, que es penetrar instituciones democráticas, y una vez están en el poder, pues seguir conspirando para derrocarlo. O sea, el domingo pues vimos en Chile que no salió en el plebiscito la Constitución, pero no se animen, no piensen que eso quedó ahí. La verdad, no piensen que el presidente comunista de Chile va a decir, bueno, ya, el pueblo no lo quiere, vamos a seguir a otra cosa. No, por lo menos el hombre fue sincero y dijo, vamos a seguir intentando. Y es verdad, van a seguir intentando porque son apocalípticos.
Entonces uno tiene que entender la naturaleza de lo que es un comunista. ¿Okay? Y eso es lo mismo, el comunista es lo mismo ahora que lo fue en la época de Marx. Y solamente hay que leer lo que ha escrito cada comunista para darnos cuenta de la naturaleza que tiene y su compromiso con violar lo que tenga que violar con tal de lograr su propósito político. La praxis es lo que prima. Y desde el poder político, pues el castrocomunismo ha adquirido deudas sin la menor intención de pagar nunca. O sea, con la Unión Soviética sabían que no se lo iban a poder pagar, pero bueno, eso no nos importa. Eso no nos importa porque el dictador Putin, pues en el modelo que se reformuló, que no es una democracia después de la caída del comunismo soviético, pues en efecto les perdonó gran parte de la deuda, primero porque saben que no lo va a cobrar, pero segundo porque siguen teniendo una relación muy cercana. El Club de París, pues también le ha perdonado gran parte de la deuda, pero todos estos acuerdos, todas estas deudas que ha adquirido el castrocomunismo ha sido en base a un fundamento de que pueden entrar en los acuerdos que quieren y que no van a cumplirlos, no los van a cumplir. Y yo creo que le va a ser más fácil buscar en términos de números los acuerdos que Cuba comunista ha cumplido en términos de sus compromisos económicos con todos los que no ha cumplido. O sea, le debe a todo el mundo, al régimen militar de Argentina, le debió dinero, a todos, o sea, buscando constantemente los esquemas para tener una resolución inmediata. Inmediata porque el dinero se ha gastado no solo en la corrupción de la élite dictatorial, que eso es clara, sino también el enorme costo de poderse haber mantenido en el poder 63 años. Recordemos que Cuba comunista en su momento poseía la cuarta inteligencia más grande en el planeta, la cuarta, cuando existía la Unión Soviética, cuando existía el Stasi, o sea que tenía enormes competidores y sin embargo lo era. Todo eso tiene un enorme costo. Entonces, todas estas deudas para subvencionar un modelo dictatorial bajo ningún concepto se pueden aceptar. Y el argumento de que, bueno, fue adquirido por el Estado cubano. Bueno, Estado cubano, el régimen castrocomunista, o sea, un régimen dictatorial, un Estado dictatorial que no era representativo del pueblo de Cuba y bajo ningún concepto un gobierno democrático puede aceptar esa carga. Aparte de que no válidamente, o sea, hay que hacer siempre esa distinción, ¿ok? Que quien firmó es como si ahora mismo alguien entra en tu casa, te hace firmar los títulos de su propiedad a nombre de esa persona, se va, bueno, eso se va a poder recuperar porque eso fue hecho bajo la punta de un rifle, o sea, esa transacción jamás puede ser validada porque fue hecha desde una perspectiva claramente hostil, forzada. Bueno, lo mismo ha sido, Cuba no adquirió esa deuda. Quien lo adquirió fue un régimen dictatorial. Que se lo vayan a cobrar a los responsables, que bueno, esperemos que estén o presos o por lo menos ya despojados de lo que se robaron, que ya eso viene a pertenecer al fondo de víctimas del castrocomunismo y no está disponible para otros tipos de cosas de demanda. Pero por eso, y ahora concluyo para tener más un intercambio, todos los otros puntos son fundamentales. Lo de fundamentar la memoria. ¿Por qué es importante? Porque es que esto deja una lección, una clara lección para que no se repita. Constantemente, los que han estado participando en estos 4 programas que hemos tenido, se dan cuenta de que todo se está haciendo pensando en el futuro, pensando en que la República de Cuba es la refundación de la República de Cuba,
Y eso requiere poner en contexto absolutamente todo, que incluye todo lo malo que ocurrió por 63 años. Y la forma de liar no es pretender que no pasó, o decir, bueno, ya borrón y cuenta nueva por la paz, o pretender que es una cosa fácil y que se puede hacer sin ningún tipo de sacrificio. Por supuesto que es un proceso sumamente engorroso y que no va a haber, no todo el mundo va a estar contento, pero precisamente lo que no van a estar contentos son personas que tienen alguna conexión con ese pasado tenebroso. Y yo creo que esto es importante destacar, y cualquier argumento que esté proponiendo algún esquema que incluya bueno, que hay que aceptar esas deudas porque fue adquirida por Cuba, está legitimando 63 años de dictadura, está legitimando para lo que se usó ese dinero, que en gran medida, porque no me pueden decir que se usó para un gran desarrollo cubano de los indicadores sociales, por favor. Cuba ha tenido una regresión en la educación y la salud. Si la comparamos, ¿dónde estaba Cuba en el año 1958 y dónde estaba el resto del mundo? ¿Dónde estaba Francia, Bélgica? ¿Dónde estaban esos países comparados con Cuba y dónde están ellos ahora? O sea, Cuba ha tenido una regresión en la educación y la salud. Esto es fundamental entender y no, o sea, aceptar las barrabasadas que dice este el régimen sanguinario. Entonces, por eso es que cualquier propuesta, repito, que incluya esto, que incluya el aceptar esa deuda, está legitimando, aunque les llamen dictadura, aunque les llamen malos, lo está legitimando, porque una dictadura, si estamos de acuerdo, que está fuera de lo que es la norma de la ley internacional y, por supuesto, los elementos de decencia más básicos y elementales, pues entonces no se puede aceptar dinero que ellos solicitaron para cometer crímenes de lesa humanidad. Doctor, yo me alegro de que usted desarrolle esto, porque los cubanos tienen que entender e interiorizar esto para poder afrontar lo que se nos viene encima. Es decir, tú tienes que interiorizar primero como ciudadano cubano que tienes un lastre, aparte de todo lo demás, por supuesto, estamos bajo tiranía y todo lo que ya todo el mundo sabe. Pero en esa nueva vida hay un lastre que va cargando contigo y que tenemos que tener de alguna manera, yo entiendo que, no sé si sentido patrio, sentido de Estado o las dos cosas, en el que hay que afrontar una situación que es impuesta como tal y que acorde vamos a decirlo así, al derecho internacional o al reglamento de conducta del mercado, de tal y tal, de toda la normativa internacional, tú técnicamente eres la persona a la que van a tocarle la puerta a reclamar. Y en este caso la deuda cubana es muy corta en este momento el pago, estamos hablando de pagos a 90 días. Ahora voy a desarrollar esto, pero quiero que la gente en Cuba interiorice esto, porque vamos a tener después que tomar decisiones duras o decisiones salomónicas o decisiones agrias de saborear, pero claro, a la vez tú tienes que echar el país a andar, tú no puedes, ¿cómo decir?, paralizar el país dentro de lo que tú sabes que es total y absolutamente inmoral, pero tienes que ajustarte a la realidad del mundo en el que estamos y, o sea, es complicado, es algo que no es tampoco de resumir en un día o de resumir ni siquiera en una, ¿cómo decir?, en una sola página, ¿no? Decir, esto es un tema de profundo y que no solo abarca, en mi opinión, la soberanía nacional cubana, que debería de ser, pero claro, la geopolítica sigue marcando una pauta, nos guste o no nos guste. La necesidad de incluirnos de la manera más, no sé si existe una manera 100% correcta, pero desde luego de una manera rápida, de una manera concreta en el mercado internacional, que echa a andar la maquinaria de una economía que se está a la vez descomunizando y limitar el crédito o en una situación de incertidumbre
más allá de la que hay. Es decir, porque estamos hablando de un lugar donde no hay garantías respecto a las leyes comerciales o la propiedad privada, etcétera, etcétera. Y de repente vamos a pasar a algo que todavía no está definido, pero que parte únicamente de la voluntad de los ciudadanos cubanos. Pero repito, no está definido, ni siquiera sabemos si estamos en ese momento reconocidos o luchando un reconocimiento, y hay que trasladar también confianza, hay que trasladar credibilidad, hay que decir, oye, somos serios, sabemos que aquí ustedes, ahí es lo que está. Yo tengo muy claro que tú a mí no me puedes cobrar algo que es inmoral, por así decirlo. Yo tengo muy claro que tú a mí no me puedes venir a tocar la puerta y decirme, te voy a cobrar el dinero que le pagué al que te estaba robando la casa, al que te tenía secuestrado a punta de pistola, para que te robase y te secuestrase. No, 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 espérate, porque entonces yo te denuncio a la policía. ¿Qué pasa? Que en el mundo no existe una policía para estos temas. Quiero hacer una aclaración, quizás algunos no lo saben o están mal informados. El Tribunal de Arbitraje de Londres, la Corte de Arbitraje Internacional citada en Londres, no tiene capacidad en sí misma de marcar una sentencia. Es decir, no puede obligar a una parte o a la otra a cumplir una sentencia, porque ese tribunal no emite sentencia. Como su nombre indica, se trata de una corte de arbitraje y lo que hace es arbitrar entre las dos partes. Previamente, si esas partes se han sometido y han aceptado dicho arbitraje. O sea, que no espere nadie que lo vas a llevar al Tribunal de Londres y allí van a decidir que la deuda es buena, mala, pagable o no pagable. No, allí van a mediar y le van a hacer una propuesta. Bueno, hazle una quita aquí, quita allá, Cuba ofrece esta solución, el otro, pero es arbitraje. El tribunal como tal no tiene la capacidad en sí mismo para finalizar el contencioso o el problema, para que no nos demos lugar a malentendidos con estos temas. En primer lugar, nosotros cuando hablamos, ¿sabes?, las redes y tal. Por otro lado, para nuestros compatriotas, que entiendan una cosa, entiendan esto, por favor, es fundamental si quieres entender el mal de nuestro país o una de las raíces del mal. En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, a través del llamado Plan Marshall, alrededor de 13.000 millones de dólares fue suficiente para reactivar y reconstruir la economía europea. Aunque el 80% se le presupone que se lo haya quedado a Alemania, los 13.000 millones fueron repartidos en más de 14 países afectados por la Segunda Guerra Mundial. Y hoy día, qué duda cabe de que a pesar de diferencias políticas o lo que sea, Europa es próspera, desarrollada y libre. ¿Ok? Igual que Estados Unidos o que Japón. Es decir, sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial enfocados en el capitalismo con 13.000 o alrededor de 13.000 millones de dólares, así va abajo, exactamente, realmente no importa, se restauró una economía mundial prácticamente, que hoy día afecta a 27 países, soberanos y prósperos. En Cuba, desde el año 59, no, 60 se podría decir, o si quieren póngale desde el 62 para no discutir, pero en realidad es antes, se le daba alrededor de 4.000 a 7.000 millones de dólares en todo tipo de implementos, incluyendo contantes, es decir, transferencias, de 4.000 a 7.000 millones de dólares durante 30 años. El Plan Marshall se implementó entre 2 y 4 años después de la Segunda Guerra Mundial. 27 países, 200 y pico millones de habitantes. Cuba, 11 millones, un país, de 4.000 a 7.000 millones de dólares anuales durante 30 años a la economía comunista. ¿Dónde están las fábricas? ¿Dónde está la economía en sí misma? Esa es si tú tienes alguna duda o si tú tienes algún tipo de engaño respecto a la viabilidad del capitalismo y la efectividad en un proceso de este tipo de reconstrucción, de avance, también adquirieron deuda en su momento los países que perdieron la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que los aliados trataron de llevar esa deuda a un punto, en primer lugar, que fuese pagable. Porque no tiene sentido ponerle a alguien una cuota que no puede pagar. El banco a ti no te presta más de lo que tú puedes pagar. Para tu casa, para tu carro, para lo que sea, normalmente no te debería de prestar más de lo que tú puedes pagar. Pues eso mismo aplicaron los aliados a los países que perdieron la Segunda Guerra Mundial, en este caso Alemania o Italia. En el caso de Cuba, nosotros tenemos que sentarnos de manera soberana con todos y cada uno de manera soberana. Esto no significa que debe ser
yo qué sé, el gobierno para la transición, pues esto es la soberanía. La soberanía expresada en su lugar, es decir, los depositantes de la soberanía actúan desde el Congreso de la República. Y de soberano a soberanos, pues negociar, pero nosotros vamos a tener que enfrentarnos a fondos privados, a fondos buitres de inversión, a carroñeros de la economía mundial, que tampoco tenemos ninguna garantía de que esa gente tenga algún tipo de buena fe. En algún momento vamos a tener que hacer rupturas abruptas, probablemente, y en otro momento vamos a tener que dar alternativas o sentarnos a gestionar quitas o cancelaciones o otras formas de pago. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver obligados a seguir dentro de ese mercado mundial donde tenemos que generar confianza y credibilidad en nuestras obligaciones. Nos guste o no, hay una parte de esta que va, es decir, doctor, es cuando el corazón y la razón no se entienden. Hay una parte del problema de la deuda que parte de aquí, que yo creo que es muy... Por eso le digo a nuestros compatriotas a través de la radio que interioricen primero la inmoralidad de la deuda para poder enfrentar de la manera más objetiva y por el bien de la nación la forma de darle cauce sin bloquearnos. Disculpe si me extendí, cedo la palabra, doctor. No, 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 que va, que va. Estableces puntos necesarios y muy importantes. Por ejemplo, con la Unión Soviética solo, sin contar el petróleo venezolano, que es otro gran saqueo extraordinario por parte del castrocomunismo, sin contar el dinero privado de los bancos del occidente, sin contar el dinero del narcotráfico, que eso ha sido, y en este momento es una de las fuentes principales para el castrismo. ¿Por qué están construyendo todos estos hoteles? Bueno, eso es la manera de lavar dinero, para tener colateral, para poder adquirir préstamos o algo en algún momento. La Unión Soviética solo fue lo que se le dio a Cuba comunista más de 10 veces lo que se dio en el Plan Marshall, más de 10 veces. Entonces, cuando uno ve el caos que es Cuba, pues uno dice, bueno, ok, se han robado un grupo ínfimo a vivir cómodamente. Sí, eso es muy cierto. Sin embargo, eso no explica todo. Tampoco lo explica todo la ineficiencia. El gran costo es parte de la maquinaria de guerra que Cuba desempeñó a través del mundo, pero muy particular en América Latina. Y por eso es que todas estas cosas hay que publicarlas, porque veo muy difícil que después que todo esto se publique, se sepa, se enseñe, se envíe constantemente para que todo el mundo sepa, porque que a nosotros en la nación cubana, fuera del territorio nacional, o sea, la nación cubana libre, sabemos lo que ocurrió y el papel de Cuba comunista en la subversión global, particularmente de nuevo en América Latina, y su papel en el narcotráfico. Sin embargo, muchos de los cubanos saben que la maldad no les falta a la dictadura que los oprime, pero tal vez los detalles no lo entienden bien. Y esto es algo que está bien documentado desde 1959. Llevaban días y ya estaban planeando invasiones a otros países. Entonces, quiere decir que la naturaleza de este dinero que fue prestado, para llamarlo de alguna manera, a la dictadura castrista, convierte a estas personas en financiadores de crímenes. Quiere decir que hay muchas maneras para persuadir a bancos internacionales a decir, ¿sabes qué? Que digan, es verdad, vamos a olvidarnos de esto, porque no van a querer el gran, no solo el desprestigio, sino la potencialidad de ser demandados por el papel, por financiar crímenes que ocurrieron. Y no son crímenes solo que impactan a cubanos. Estamos hablando del papel de Cuba comunista en el asesinato, en el terror establecido por más de 6 décadas. Entonces,
a través de todo el mundo, pero particularmente en el continente americano. Entonces, esto, de nuevo, son herramientas muy importantes. Digamos que un préstamo, pues, va a decir, no, pero mire, este préstamo exclusivamente fue para construir o arreglar un hotel que se estableció sobre una roca que no le pertenecía a nadie. O sea, que no tenía un dueño previo, sino fue una roca y ahí hicimos un hotel arriba de esa roca. Ok. Las violaciones de leyes laborales, estoy seguro que la cometieron. Ahí eso conlleva un costo de indemnización por la trata de neoesclavismo. Los países que han arrendado médicos. O sea, hay tantos lugares por donde agarrar al castrocomunismo y a estos, en efectos, comerciantes que a costa de la sangre que en Cuba se ha derramado y a través del mundo, gracias al castrocomunismo, se han lucrado o intentado lucrar, porque la verdad que cualquier inversionista serio no miraría a Cuba comunista como un lugar atractivo. Pero o sea, aquí, como se pueden dar cuenta, aquí no estamos hablando solo, ni se puede pretender que esto es el caso de fulanito A, que fue al banco, institución B, incumplió, bueno, entonces A le debe a B, ¿no? ¿Verdad? Eso sería lo lógico. Bueno, pero ese no es el caso aquí. Aquí hay un régimen ilegítimo que ha cometido crímenes de lesa humanidad, que ha violado todos preceptos de proteger a su población. El Estado tiene una obligación de proteger de acuerdo a una serie de normas, incluso a las Naciones Unidas, institución que tanto han utilizado para beneficiarse, me refiero a la dictadura castrista. Son tantas las herramientas y establece bien, o sea, las deudas, los compromisos económicos que fueron adquiridos por Alemania e Italia fascistas. Nadie se le ocurrió, absolutamente a nadie se le ocurrió, bueno, pero hay que, no, Alemania es Alemania, Italia es Italia, hay que cumplir con esta. No, por supuesto que no. Ni los propios inversionistas buscaban el amparo porque los habían. Hay que recordar, habían inversionistas, igual que habían inversionistas que rescataron a Rusia, o sea, cuando llegó el comunismo de los bolcheviques y estuvieron en cierto sentido invirtiendo ahí, pero y después fueron robados y se acabó. O sea, nadie se le ocurrió, o sea, no, porque entendían la naturaleza, ¿no es verdad?, de la perversidad del régimen. Bueno, en este caso no pueden pretender que en una Cuba libre que van a ir porque la ven como la taza dorada por su posición geográfica, por el talento de su pueblo, por el espíritu empresarial del cubano de siempre, que van a, como que las reglas, o sea, fueron constantes y que ellos se quieren aplicar a las reglas honorables, a un gobierno que respeta las normas internacionales cuando pactaron con gángsters desde el poder político. Bajo ningún concepto esto se puede aceptar. Y de nuevo, la naturaleza de lo que se utilizó, la naturaleza de lo que el propósito por el cual fueron usados esos fondos, en sí les complica enormemente la posición a estas instituciones, en el caso de que pues quieran presentar o defender su posición. No creo que van a tener muchos amigos. Y aparte, hay otro fenómeno que trabaja a nuestro favor. Cuando digo nuestro, digo a favor del pueblo de Cuba, porque aquí no hay una Cuba dentro y fuera, aquí hay una Cuba y hay un régimen dictatorial que lleva más de 6 décadas en el poder. Esa es la diferencia que aquí estamos hablando. Y eso es que los cubanos que viven fuera del territorio nacional, gracias a Dios, tienen mucha influencia
en los países donde viven, y eso nos va a ayudar muchísimo. Eso nos va a ayudar muchísimo porque son países que comparten los valores democráticos y el sentimiento republicano. Y una vez que todo esto es obvio, por eso es que no se puede decir, bueno, está bien, hacemos esto, pero entonces, no, ¿para qué vamos a estar perdiendo tiempo haciendo investigación de todos los crímenes del castrismo para no publicarlo? Porque, total, ¿a quién le interesa? ¿A quién le interesa? Eso lo tienes que tener obvio, evidente, parte de nuevo de no solo el currículo de educación, sino instituciones que están ahí para preservar la memoria, porque esto es precisamente evidencia que se utiliza por si una de estas instituciones decide pues llevar al Estado cubano libre y democrático a los tribunales, porque no va a reconocer una deuda de una dictadura de más de 6 décadas. Desde luego. Doctor, disculpen Ana y Lázaro, se ha ido solo la palabra. Yo hay una parte de que no es que no me preocupa, ¿no? Uno es un ciudadano, pero que creo que se puede asumir fácil o sencillo, que es en el tema de las empresas que hoy día radican en Cuba, que sí, estoy 200% de acuerdo con usted, han sido beneficiadas por el trabajo esclavo que se practica en nuestro país dentro del régimen comunista, entre otras cosas, son socias del Estado. Ese Estado se va a caer, pues sigue siendo propietario. Ese régimen comunista se cae mañana, pero el Estado cubano sigue siendo propietario de parte, casi la mitad, entiendo, del accionariado de muchas de esas compañías. Además de tener la ley, además de tener, pues eso, todo el proceso de descomunización y donde le vas a dar la oportunidad al ciudadano, al trabajador, de implementar las demandas laborales necesarias en base a los años de esclavitud, etcétera, todo lo que la ley permita. En esa parte creo que es más sencillo imponer la justa compensación, sí, todo lo que se tenga que reparar en cuanto al daño, desde el punto de vista con tus socios, porque los puedes, es decir, puedes vender las acciones, puedes hacer muchas cosas que, ok, te van a decir que sí o que no, pero ¿qué van a hacer? Es decir, no hay un tribunal en este mundo que nos va a obligar a una cosa a lo otro. Sin embargo, hay medidas en otras jurisdicciones que sí pueden afectar a la soberanía nacional. Es decir, ellos te pueden amenazar y se da el caso y se ha dado donde te embargan bienes, principalmente aquellos bienes de transporte, mercancías, cosas que compre, que importe el país, pueden ser embargados. Pero yo creo que no llegaríamos a eso porque ya les digo, al final de cuentas somos socios y aunque esa sociedad tenga que desaparecer en lo antes posible porque el Estado no tiene que ser socio de esas empresas ni nada por el estilo, pero en ese momento histórico concreto, ante los ojos de la ley, somos socios. Ahora bien, está la otra parte. Aquí el amigo Jorge sabe bastante más de esto, enseguida sobre la palabra, pero está la otra parte que es la deuda que se ha vendido, ¿no? En paquetes por ahí. Pues eso, hablamos del Club de París, hablamos de vete a saber qué. Por ejemplo, una potencia, o sea, no quiero decir una potencia, pero un tipo tan sucio como puede ser Putin, el día de mañana te dice que en vez de 900, pues le debes 2000. ¿Y quién dice que no? Es decir, él lo dice y te empieza a sabotear porque sí, porque él lo dice, ¿no? Porque funciona así. Es decir, hay una parte que es más compleja que yo creo que en cuanto más legítimo y fuerte sea esa nueva república o esa imagen en primera escena de la restauración, de la transición, en cuanto más contundente, más estable sea, pues más fácil será para esa república conseguir la fuerza necesaria a nivel internacional para decir, oye, no me, disculpen que lo diga así, pero no me jodan. Ustedes saben a quién le estaban vendiendo. Y yo no puedo hacerme cargo de eso. Vamos a sentarnos aquí a solucionar este tema de una manera decente. Hay diferentes escenarios respecto a todo lo que engloba la problemática de la deuda y de los beneficiarios de toda la corrupción, la explotación y todo lo que hay en Cuba. Y luego está claro la parte criminal, la que equivale a eso, a los negocios directamente del crimen organizado, como puede ser el narcotráfico y todo lo demás que esta dictadura sabemos que ha practicado y practica. O sea, realmente es un tema complejo. Le agradezco que participe la semana que viene con nosotros aquí y que sigamos desarrollando esto desde todas las perspectivas. Voy a ceder el turno a Lázaro, que estaba esperando, y después a Ana. Adelante. Gracias. Doctor, yo estoy casi seguro que el caso cubano
va a marcar una jurisprudencia a nivel mundial después que Cuba sea libre. Por todo lo usted ha explicado, considero que va a ser así. Yo sé que también la ONU, a raíz del caso argentino que usted mencionó también, ha apartado una serie de medidas que cómo pueden hacerse las cosas. Inclusive la ONU dice que en las situaciones extremas, necesidad o crisis institucionales gravísimas, que ese va a ser el caso de Cuba, las obligaciones de pago de deuda no pueden ser cumplidas hasta el límite de suprimir servicios esenciales que afectarían los derechos primarios de sus ciudadanos. Eso por esa parte. Yo tengo una sola pregunta. La reestructuración económica de nuestra patria estará en la misma avenida que el pago de la deuda y los fondos buitres? Es nada más la pregunta que quiero hacer. Bueno, Lázaro, muchas gracias por tus preguntas y el análisis. Y mira, esto es muy importante. Mira, medidas, por ejemplo, que las Naciones Unidas pueda establecer para situaciones de este tipo, digamos, si El Salvador, pues le pasaron varios huracanes por ahí y de pronto la ONU dice, bueno, no, vamos a eximir El Salvador de estos compromisos bajo tal reglamentación porque es lo que les acaba de pasar, esto es una crisis humanitaria o determinado país que está atravesando otra crisis por refugiados o lo que sea. Todo eso está bien, pero yo creo que la excepcionalidad del caso cubano que tú mencionas, yo creo que si bien el calvario ha sido largo y duro del pueblo de Cuba, yo pienso que Dios tiene sus propósitos y precisamente el papel de Cuba en rescatar el honor y el daño que un sistema lanzado desde el poder político dictatorial en Cuba, el daño que ha hecho a todo un continente, y en eso incluyo democracias como la norteamericana y democracias europeas y asiáticas y africanas. O sea, la verdad que no hay un espacio que no quede fuera. Yo pienso que parte de esta excepcionalidad es rescatar determinados valores y decir lo imprudente, imprudente no, porque no es imprudente, sino decir lo que otros han querido callar por pena, por considerar que es más eficiente. Yo creo que esto, más allá de que todas esas razones son válidas para presentar y argumentar de por qué una Cuba libre pues no debe de tener una excepción, una demora. Yo creo que todo eso es importante, pero eso sería poner a un lado lo más fundamental del desastre cubano, del daño antropológico cubano, y eso es evadir lo ético, político que ha estado ocurriendo a través de más de 6 décadas. Yo creo que eso es lo que... No, aquí esto no se paga por esta razón sencilla. A ver, quieren ver la foto de los muertos. ¿Qué es lo que quieren ver? Un tipo Auschwitz. ¿Qué es lo que necesitan ver? Lo quieren ver, se lo enseñamos al mundo. Eso es porque se le está dando con esto unas lecciones al mundo de lo que es capaz el comunismo y en el caso cubano el daño que ha hecho. Para cerrar, en cuanto a, mira, hay que tener mucho cuidado por la vulnerabilidad que va a tener Cuba en un momento, lo que mencionan los fondos buitres. Hay que tener mucho cuidado porque cuando examinamos cómo quedó Cuba después de la guerra de independencia, yo he emitido este criterio
anteriormente, que realmente fue un crimen, como nuestros próceres, los mambises, fueron despojados, porque eso fue una política de infidencia, la llamó España, por considerar un crimen, y la expropiación fue el remedio que utilizaron de expropiar propiedad de personas que estaban luchando por la independencia de Cuba. Esas propiedades nunca fueron devueltas a los mambises que quedaron vivos o a sus familiares. Y sin embargo, sí hubo un gran terreno de los que sirvieron los intereses de España, los cubanos que sirvieron los intereses de España, sí tuvieron una posición clave, y también inversionistas estadounidenses estuvieron en una posición privilegiadas y recibieron gangas en propiedades que se habían perdido, propiedades comerciales de todo tipo. Y yo creo que eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Cuba no puede repetir ese error por el simple hecho de que quiere el dinero. Miremos, hay diferentes modelos. El caso de Rusia, que tuvo la privatización mayor en la historia del planeta, pero en efecto fue un saqueo de empresas públicas que pasaron a manos sucias de exfuncionarios vinculados al régimen anterior, y se estableció esta cleptocracia. Entonces, sí, podemos argumentar que eso mejoró la situación de los escaseces en Rusia, está bien, pero eso no es lo que queremos para Cuba, ¿la verdad? Entonces, pues, sí, hay que tener mucho cuidado y tener en cuenta no solo es lo que va a ser la vía más rápida para mejorar, sino la que va a ser más efectiva y producir los mejores resultados a largo plazo. Gracias, doctor. Adelante, Aaron. Sí, buenas noches, gracias, doctor. Mire, me encanta todo lo que está expuesto, porque bueno, nosotros partimos, como estaba hablando Carlos, precisamente de la defensa de la Constitución de 1940, que va más allá de recuperar un orden constitucional, sino de recuperar lo que significa la república y lo que a ella se debe. Ahora bien, yo le voy a hacer una pregunta simple, basado en que el mundo reconoce lo que existe allí como legal, ¿no? Esa constitucionalidad falsa de ellos. ¿Cuán difícil nos sería a nosotros si los cubanos no entendieran que el camino más cerca para lograr como mínimo renegociar estas deudas, renegociar estos contratos, exigir estas explotaciones basadas en la Constitución del 40, cuán difícil nos sería si toman o optan por un camino que fuera partiendo del derrocamiento de ellos mismos? O sea, vamos a destruir, que ellos digan, vamos a destruir lo que hay aquí, y partiendo de la constitucionalidad del 19, entonces llevar a Cuba a una constituyente, referéndum, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tendríamos nosotros chance? Porque ¿qué se salvaría entonces partiendo de ahí? Los negocios que han hecho ellos, ¿qué es lo que nos queda a nosotros los cubanos si parte esto de lo que hay allí? Poder tener 3 partidos, pero ¿qué recuperamos? O sea, la pregunta es, ¿sería difícil si este cambio, vamos a hablarlo así como muchos lo llaman, de sistema, parte de la constitucionalidad de 2019? ¿Cuán difícil nos sería a nosotros recuperar o poder renegociar todas esas deudas que ha contraído nuestra gente en Cuba, ¿no? Mira, muchas gracias por esa pregunta. Mira, bajo ningún concepto se puede ni siquiera considerar como serio cualquier propuesta que incluya reconocer la legalidad socialista existente. Bajo ningún concepto. O sea, es que eso no es un cambio de sistema, requiere remover sus instituciones, incluyendo la legalidad que han utilizado para cometer los crímenes de lesa humanidad. O sea, en esto no se trata de que, bueno, vamos a quitar este artículo, vamos a quitar el otro, vamos a quitar vamos a modificar esto y dejar eso como instrumento. Sería una aberración histórica colosal
porque de nuevo quiere decir que se está validando la perversión de más de 6 décadas en el poder. Mira, por mi parte, con modificar la Constitución de 1940, digo modificar los artículos que hubiera que modificar y dejar esa Constitución y basta. O sea, simplemente legislar bajo esa Constitución, emitir leyes complementarias, todo eso se debate, pero, o sea, yo no seré ni partidario de ir a otra constituyente porque no sé si las condiciones en Cuba por unos años va a estar lista para poder realmente tener una constituyente meritoria. Y aparte, la Constitución de 1940 contiene suficientes elementos de garantías, por un lado, a las libertades básicas, a la defensa de la propiedad, pero a la misma vez muchas de las reclamaciones sociales de la izquierda democrática, de modo de que yo creo que es desde ahí, ese reencuentro, la refundación, cuando me refiero a la refundación de la patria, es equilibrio, podría ser, doctor. El equilibrio, por decirlo de alguna manera. Correcto. O sea, yo creo que con eso basta y de ahí es donde se debe de partir. No hay necesidad de querer estar a la carrera como si el mundo se acaba, si no se hace una nueva constitución, porque vemos que esa fiebre de hacer nuevas constituciones, porque después a lo mejor llega otro gobierno democrático que va a correr para hacer otra constitución y de pronto se convierte un juego, un relajo, el estar sacando constituciones como se compra papeles de toalla. Eso en países donde los hay, vamos a estar claros. De modo de que no soy partidario de modificar la Constitución de 1940 y punto. Y así, basta. Pero claro, quiero estar, o sea, cualquiera que propone desde la legalidad operante socialista, esa misma legalidad que comete crímenes de esa humanidad, por favor, no, es que eso no merece ninguna consideración seria. Es más, y te señala claramente la peligrosidad y las intenciones de quién lo está promoviendo y quién están, porque recuérdense que el castrocomunismo fácilmente puede fingir un autosuicidio, o sea, fingir su caída con actores que sirven sus intereses, para no llamar directamente que están siguiendo instrucciones, sino que siguen sus intereses, y ese sería pues uno de los argumentos que van a hacer, porque eso le da un factor de legitimidad por lo que ha ocurrido. Así que eso ni hablar de eso. Eso no puede estar en el tapete de discusión. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Schilling. Jorge, adelante. Yo sé que usted tiene un tiempo limitado, doctor. Cuando tenga que retirarse nos lo avisa y no pasa nada. Continuamos la semana que viene. Y ya, porque para que nadie se adelante, el doctor Schilling también tiene una parte en este libro, concretamente en el Manual Conciso de Democratización en Cuba, Manual Conciso. También tenemos el siguiente punto después de la deuda, es precisamente la constitucionalidad del país. Y ahí llegaremos, y yo les invito a todos a que lean el libro para que entiendan en qué forma y manera el doctor está refiriéndose a las modificaciones de la Constitución, en qué forma y manera, repito, y sobre todo en el valor de la conservación. Es decir, si tenemos que hacer los arreglos que tengamos que hacer, lo hacemos, pero esa es la Constitución de la República y es suficiente. Y no debe, yo creo que el doctor de hecho lo menciona, por lo menos en los primeros 5 años, no debe ser ni tocada, ni mirada, vaya, ni observada, porque caemos en la pachanga del populismo, de la democracia directa, de yo hago una constitución, viene el otro más rojo que yo y lo tumba, viene el otro más azul que yo y no le conviene, también lo tumba,
y eso cae el país en la inestabilidad política. Cuando el país cae en la inestabilidad política, cae en lo que fue, pues, de alguna u otra manera, los orígenes de los principios de los males que estamos hoy pagando en Cuba. Aquella inestabilidad que dio paso también a esa supuesta revolución, a toda una serie de problemáticas que tampoco podemos negar que tuvimos en Cuba, aunque estemos orgullosos de nuestro país. Al fin y al cabo éramos una república de 50 años. Es decir, éramos niños de teta en esto de la soberanía y la independencia y todo lo demás. Pero repito, les invito a que lean el libro y, doctor, por supuesto que vamos a llegar a ese punto también. ¿Cómo no? Y mira, Carlos, quería añadir en esto para que sepan de que si van por supuesto, pueden adquirir el libro si prefieren el formato de libro, es bien económico, menos de $6. También en Kindle, creo que, no sé, está $3, algo de eso, pero pueden, en PDF lo pueden adquirir gratuito si van a Patria de Martí, lo que se suscribe, no hay ningún costo por eso, ponen el email, etcétera, el nombre, el email, y después que se confirme, se les hace llegar el libro en PDF para que lo tengan, y eso no conlleva ningún costo. Si van a patriademarti.com, ahí lo van a encontrar las indicaciones para tenerlo en español o en inglés, que también está en inglés. Pero después de la pregunta de Jorge, yo me marcho, pero con mucho gusto, Carlos, y han hecho, o sea, buenas preguntas y buenas observaciones, y yo creo que tu sugerencia está magnífica. Por eso añadí que, de nuevo, no tienen necesariamente que adquirir el libro, pueden ir a Patria de Martí, ponen el nombre, el email, y se les hace llegar el PDF donde lo pueden leer. Es un libro pequeño, la idea era netamente para Cuba, para Intramuros, o sea que está escrito súper sencillo, no muy largo, e incluso para que pudiera entrar con más facilidad y más discreción, en el bolsillo entrara. Así que los invito a que lo bajen, y eso, pues sí, con mucho gusto, el martes que viene a las 4 podemos retomar, pero voy a parar la pregunta. Sí, brevemente, 2 segundos, Jorge. Gracias, doctor. Solo para que sepa que las personas que a través de Radio Cuba Libre nos lo han solicitado desde Cuba, nosotros también le facilitamos el libro porque sabemos que usted lo había autorizado para precisamente gratuito el formato PDF para las personas que están de dentro de Cuba. Solo para que lo sepa también. Adelante, Jorge, hermano. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches a todos, y congratulaciones al doctor Schilling. Y esta es una pregunta que especialmente para los latinoamericanos. Una vez implantada la Constitución de 1940 en Cuba, ¿cuál será el impacto que tendrá esta Constitución en los países de Latinoamérica y Sudamérica? Porque ya hemos visto ya que el socialismo ellos lo han implantado en esos lugares desde Cuba, con todo el labor que han hecho los servicios de inteligencia cubanos. Y si se implanta la Constitución del 40, ¿cuál será el impacto para toda Latinoamérica y Sudamérica? ¿Qué me puede decir acerca de eso? ¿Cómo no? Mira, ese es un punto excelente, Jorge. Yo vuelvo a mi entendimiento de la excepcionalidad cubana, que realmente creo que eso es el caso, y precisamente el argumento de muchos de estos movimientos subversivos marxistas que quieren disfrazar con usar esa palabra progresismo, cosa que a mí me choca porque promueven sistemas de total regresión y miseria. Yo no veo ningún progreso en eso para nada. Pero la Constitución de 1940 no tú o sea, en el año 1940, sino aún hoy. Yo creo que esto es un argumento válido de precisamente cómo en libertad, en un sistema republicano que ejerce la democracia, pues puede tener una constitución como la de 1940 y determinados detalles de ellas que tal vez complicarían el procedimiento. Eso, o sea, existen los mecanismos para
precisamente ponerse o quitarse o en desuso por un tiempo determinado. Después se puede considerar se puede reconsiderar nuevamente insertarlos, pero es un punto excelente de lo que es una constitución que precisamente adaptada al respeto de la sociedad, cual tienen el privilegio de estar amparados bajo esa Carta Magna, y contiene los mejores elementos, pero con un enfoque y los factores subyacentes democráticos. En otras palabras, que está constituida para una sociedad libre y abierta. No va a ser un marco legal disfrazado, como lo hemos visto ocurrir en Venezuela, lo que querían hacer en Chile para llegar al poder y empezar a destruir las instituciones. Yo creo que sería un punto más, una gran bandera más del papel de Cuba en el mundo, pero sobre todo en América Latina. Yo creo que ahí eso sería pues un gran orgullo, y que aparte fue una constitución que realmente tiene una historia maravillosa de cómo se redactó, los debates. Yo creo que esos debates es tan interesante, una muestra de un pueblo como por medio de sus oficiales electos, pues sabían debatir en puntos clave y había espectro ideológico. Algunos de ellos, pues en mi apreciación, yo no lo hubiera dejado ahí, pero bueno, eso así lo determinaron, y la realidad es que la presencia completa de toda la sociedad cubana estaba en el desarrollo de esa constitución. Es nuestra constitución, es la última constitución válida y debe permanecer siendo una vez que Cuba retome su curso histórico y no la aberración esta de más de 6 décadas. Con esto me despido y quedamos para el próximo martes a las 4 de la tarde de zona de este. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que se lo digo de corazón cada vez que usted pasa por aquí. Es un placer tener estas conversaciones de todo corazón. Creo que es muy importante para nuestros compatriotas que sea de manera sosegada como se realiza, con el tono calmado, que sea teórica y no porque aquello de que alguno dirá, no, que muela. No, es necesario esta muela. Es necesario profundizar en el origen de nuestros problemas y entenderlo de una manera, incluso vamos a decir desde la propia filosofía, porque lo puedes implementar a tu vida realidad desde tu punto individual, como tú percibes el problema, como puede ser el problema de la deuda, la descomunización, la justicia transicional, pero interiorizas las raíces de la problemática cubana. Y me parece muy bien, yo sé que usted necesita irse, pero le felicito por el orden del libro, porque me parece muy inteligente, muy adecuado que después de todo lo que hemos tratado lleguemos a los finales puntos, es decir, al país, la constitucionalidad del país y luego aquella de los gobiernos y las formas de gobierno, etcétera, etcétera. Felicidades por esa parte, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carlos. Las puertas Un de Radio Cuba placer. Libre están siempre abiertas y para nuestros oyentes seguimos transmitiendo por aquí. Hoy es el 4º programa, siguiendo el manual conciso Democratización en Cuba por el politólogo y escritor cubano Julio M. Schilling. Muchísimas gracias una vez más, doctor, y a todos los participantes que han estado por aquí. Gracias a ti por la invitación, Carlos, a todos los que participaron y todos los que nos están escuchando a través de Radio Cuba Libre. Un abrazo y que Dios los bendiga. Igualmente, doctor, que Dios los bendiga.